Bien, ¿por qué Isaías 7? Porque estamos en este viaje al pesebre, queremos venir desde el Antiguo Testamento porque queremos entender qué pasa en el pesebre. Estamos en una cultura chilena al menos, donde tú vas al supermercado y te ponen música de Navidad y alguna idea tienes de Navidad y celebramos. Entonces tenemos un contexto donde no sabemos muy bien si entendemos profundamente qué es lo que ocurre en el pesebre ese día que vamos a estar celebrando. Y más aún, como la pregunta que el señor director va a poner a continuación, ¿qué revela la Navidad de nosotros? Esto es algo que quiero que veamos hoy día. No es que solamente la Navidad revela algo de la historia, sino que también algo de nosotros. Y Isaías 7 nos va a ayudar a ver eso. Como te digo, estamos tan acostumbrados a la Navidad que ya quizá a veces no sabemos qué pasa realmente ese día y qué celebran los cristianos. Yo me acuerdo cuando yo vivía con mis abuelos en Lo Espejo, todavía está mi abuelo ahí, en la misma casita donde nos criamos, y ahí en Lo Espejo, donde está la casa, vivimos cerca de una línea del tren. ¿Qué pasa ahí? La que viene de Estación Central, pasa por ahí. Entonces, toda la vida crecimos escuchando el tren pasar y la bocina se llama, ¿o no? La del tren, o tiene otro nombre, no sé si tiene otro nombre, pero la bocina. Pasaba y se escuchaba todos los días. Y cuando venía gente a la casa, después de ya muchos años creciendo con ese ruido, venía gente a la casa y decía, uy, ¿pasa el tren por acá? Y ahí yo me recordaba que pasaba el tren, porque ya estaba tan acostumbrado al ruido del tren que se me había olvidado y ya estaba integrado en mi mente, ya era parte de la rutina, de los ruidos de la zona en esa casa que teníamos ahí. Y eso suele ocurrir con la Navidad. Estamos tan acostumbrados que ya no sabemos, hoy sí, pues verdad, pesebre, Navidad. Pero ¿qué pasa ahí? Y hoy día vamos a ver que la Navidad, específicamente hoy día con Isaías 7, vamos a ver que la Navidad es una señal. Eso es lo que quiero que te lleves para la casa hoy día. Sí, me voy a esforzar para que te quede eso grabado, pero por lo menos acuérdate de eso si después en el sermón empezamos a quedarnos dormidos, oh, está latero el pastor, pero quédate con la idea de que la Navidad es una señal. Y una señal, tú sabes que apunta a algo más. No es que te tienes que quedar con la señal en sí misma, una señal del tránsito, te apunta a que hay una ley de fondo, hay algo que está, hay una advertencia, un cuidado hacia tu vida. Eso, la señal te está apuntando a otra cosa. Es lo que hace la señal del pesebre, de la Navidad, de lo que ocurre ese día. Entonces vamos a ver hoy día qué nos advierte o qué nos propone esta señal de la Navidad. Y te lo voy a mostrar a través de 3 puntitos específicos para que vayas ordenando en tu mente. En primer lugar, en el capítulo 7 de Isaías, vamos a ver la decisión de Acaz, que es el rey que se menciona en el capítulo 7, y eso lo vemos principalmente en los primeros versos ahí del 1 al 3, 1 al 12 específicamente. Antes de eso, todavía no empecemos ahí, pero ahí se lo voy a leer ya, pero la decisión de Acaz, 1 al 12, luego del verso 17 al 25, que sería el final de nuestros versos, vamos a desordenar Isaías 7 hacia el final, vamos a meternos a las consecuencias de la decisión de Acaz, y después al final vamos a ver la señal de Dios, que está entre medio, como una especie de sándwich, ¿no es cierto? Primeros pasajes, la decisión de Acaz, al final están las consecuencias, pero la vamos a subir, y entre medio, la carne del sándwich, es la señal de Dios. Y ahí te lo voy a mostrar por qué. Pero déjame explicarte un poquito el contexto, porque quizás escuchaste la lectura de Isaías 7 y no te quedó absolutamente nada en la cabeza. Puede ser. No es por culpa del lector, pero es porque quizás a veces no entendemos muy bien y se nos pasa por alto algunas cosas. Entonces ahora nos vamos a meter ahí y un poco de contexto. Acaz, por favor, ten abierta tu Biblia en Isaías 7, ahí los primeros versos, 1 en adelante. Acaz es rey, es un rey, ese que se está mencionando ahí. Acaz, verso 1, hijo de Jotán, es un rey, es el rey de Judá. Una ciudad del reino de Dios, del pueblo de Dios que se había dividido. La nación de Dios estaba dividida entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, la capital era Israel, y abajo, en el reino del sur estaba Judá, y Acaz era el rey de Judá, abajo. Y tenemos la división aquí de Judá con el reino del sur, reino del norte, Israel, y el reino del norte se estaba aliando, formando una especie de coalición con Siria, una nación pagana, tratando de formar un pacto
para lanzarse en contra de Asiria, el gran imperio del momento que estaba arrasando con todo. La mejor idea que encontró el reino del norte, Israel, fue decir, aliémonos, hagamos una coalición con Siria, para irnos en contra de Asiria y que no nos invada y le hagamos frente. Y este Israel, reino del norte y Siria, buscaron presionar a Acaz, el rey que se menciona en el verso 1, para que se una a su coalición de Israel y Siria y de esa manera ataquen a Siria. Oye, Acaz, ¿por qué no hacemos una coalición juntos y atacamos a Siria? Entonces, vino primero Israel y Siria buscando sitiar y conquistar Judá, donde estaba Acaz. No pudieron lograrlo. Mira los primeros versos, 1 y 2, ahí lo dice, ¿no es cierto? Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaban en Judá. Ahí está el rey, ¿no es cierto? En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Pekah, o Pekah, como decía la reina Valera, hijo de Remalías, rey de Israel. Ahí están las naciones. Israel, reino del norte, Siria, subieron contra Jerusalén, que estaba en Judá, para atacarla, pero no pudieron conquistarla. Están presionando a Acaz. Vamos, vamos, para que te una a nosotros y ataquemos a Siria. Verso 2, en el palacio de David se recibió la noticia, ahí donde estaba Acaz, de que Siria se había aliado con Efraín. Efraín era otra manera de decir Israel. Y se estremeció el corazón de Acaz y de su pueblo, como se estremecen los vientos, por el viento los árboles del bosque. ¿Estás dando cuenta? Es puro contexto. Simplemente para decirte, Acaz está en una situación donde está siendo invadido por sus vecinos, incluso que eran parte del mismo reino de Dios, la nación de Dios que se había dividido, los del norte, más Siria, se están uniendo para invadirnos, para hacernos parte de su coalición y atacar a Siria. Eso es lo único que está pasando. Y Acaz está siendo presionado. Y por eso Dios envía a Isaías, el que escribe este capítulo, o por lo menos de quien se trata el libro de Isaías, para hablar con Acaz, que está en el verso 1 ahí, y decirle que no tema al ataque y amenazas de estos Israel y Siria. Mira el verso 3 al 6, lo puse ahí creo, no sé si está el 5 y 6, pero por lo menos dice, el Señor le dijo a Isaías, no está el 5 y 6, pero está 3 al 4, síguelo conmigo ahí por lo menos. Dice, el Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo, Sear-Yasub, a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo, verso 5, de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal. Ahí está todo lo que te estoy contando. Pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí un rey, como rey, al hijo de Tabel. Hasta el verso 6. Eso es lo que están tramando. Dile a Acaz que no se preocupe, que no tema, que no se descorazone, que su corazón no se vuelva ansioso, porque yo sé lo que están tramando, yo sé lo que quieren hacer. ¿Viste dónde se iba a llevar a cabo la reunión en el verso 3 ahí? En el acueducto de la ciudad, el lugar estratégico donde si los enemigos atrapan ese sector, dominan el agua de la ciudad, el acueducto, y la ciudad queda completamente desprovista y a la deriva. Entonces, los primeros lugares donde atacaban los enemigos eran donde estaba el agua, los acueductos, para sitiar la ciudad y cortar el agua, etc. Entonces Isaías va y debe contarle a Acaz que Dios está al tanto de todo lo que están tramando esta coalición para sitiar Judá y que ven con nosotros y vamos a hacerle frente a Siria. Isaías le tiene que contar todo eso a Acaz para decirle no temas, Dios sabe, Él está a cargo. Él te está diciendo tranquilo, yo sé lo que están tramando, yo estoy disponible para protegerlos. Mira el verso 7 al 9, ahora sí. ¿Qué dice 7 al 9? Ahí está, siguiente. 7 al 9. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. Lo que están tramando los enemigos no se va a cumplir. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, pero dentro de 65 años Efraín será destrozado,
hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué toda esta historia de naciones, coalición yendo en contra de Judá, el único rey que se mantenía al menos firme en el Señor todavía, hasta el momento ahí? ¿Qué está pasando con toda esta historia? Lo que está pasando es que Acaz está en una encrucijada. Tiene una decisión que tomar, por eso le pusimos la decisión de Acaz. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar Acaz? Acaz tiene que decir, o me asocio a esta coalición para ir a atacar a los enemigos y hacerle frente a Asiria, o confío en el Señor y en sus palabras. Esa es su decisión. Como rey, me asocio a esta coalición, atacamos a Siria, vamos en nuestras fuerzas a derrotar al enemigo, o confío en las palabras de Dios que me está diciendo, no temas, yo estoy a cargo, haz lo que yo te digo. Esa es su decisión. Todo lo que te estoy contando es para decirte, Acaz tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? Ve tú misma la respuesta que decide hacer Acaz en el verso 10 al 12. La lámina a continuación. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo, Dios mismo hablándole al rey a través de Isaías. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, y ahí viene su respuesta, su decisión. No pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. En otras palabras, Acaz decide no confiar en el Señor, es decir, prefiere aliarse a las naciones fuera que se ven más fuertes quizás, con más seguridad. Si me asocio a Israel, a Siria, eso me va a dar más seguridad para hacerle frente a los enemigos que si escucho las palabras de Dios y confío en Él. Incluso Dios le dice, pídeme una señal. Pídeme una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra, en lo más alto del cielo. No hay límite. Pídeme una señal. Allá arriba o en profundidad. No importa, yo la puedo dar. Pídeme una señal. No. Probablemente Acaz ya había decidido en su corazón. Me da más seguridad confiar en estas naciones que se ven fuertes, con harto ejército, tienen un buen plan. No es la palabra del Señor. Dime si no es la misma situación en la que todos nos encontramos, siempre, constantemente. Poner toda nuestra confianza en el Señor o poner toda nuestra confianza en cualquier otra cosa. Es la decisión que tú te encuentras y enfrentas constantemente. ¿Voy a escuchar las palabras del Señor y confiar en ellas? ¿O me voy a asociar a cualquier otra cosa, persona, idea? Esa es la decisión de todo el mundo diariamente. Y generalmente la gente, el mundo, las riquezas se ven más grandes que Dios en medio de las dificultades, como Acaz. Israel se ve grande, Siria se ve grande, toda esta coalición, si nos ponemos ahí voy a estar seguro, seguramente vamos a destruir a Siria. Estamos tranquilos, hagamos eso mejor. Y en medio de esas dificultades, Dios siempre nos desafía a encontrar en Él nuestra satisfacción, nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra identidad. Siempre es el desafío. ¿Prefieres lo que yo te voy a decir, lo que yo te ofrezco, lo que yo promuevo, lo que yo tengo para ti en mí o cualquier otra cosa? Siempre va a ser el desafío. Y eso nos va a evidenciar si realmente creemos en Dios o no, le creemos a Dios o no. Constantemente va a estar en esa dinámica. Por lo tanto, en los momentos más difíciles es cuando se prueba la calidad de nuestra fe. ¿Voy con todo, Señor? ¿O acá quizá encuentro mejores cosas? Acaz podría haber tomado quizá un poquito del mundo. Ok, hagamos esta coalición, pero también tomemos un poquito de Dios. Ok, Señor, te voy a pedir una señal. Pero no funciona de esa manera. Cuando Dios espera algo de su pueblo, de ti, espera todo de ti. No un poquito del mundo y un poquito de Dios para hacer una mezcla y ahí saco algo para mi vida. Dios siempre quiere
todo de ti, tu corazón, tu confianza, tu vida entera, no algunas áreas solamente. No se trata de negociar con Dios, se trata de confiar plenamente en Él. Y eso es una de las cosas más difíciles en cualquier contexto y situación, pero ustedes saben que me tocó viajar hace poquito, ¿no es cierto?, hace un par de semanas a Cuba, y era increíble ver esta dinámica aplicada en la vida diaria del cubano. Es impresionante. Y ahí yo me dije, cuán cómodo vivo en mi propia vida. Y no me doy ni cuenta. Cuando llegáis a realidades donde ellos se enfrentan a o confiar en el Señor o confiar en el gobierno y sus privilegios. Esa es su realidad todos los días. Si me asocio al gobierno, voy a tener beneficios y privilegios. Eso significa asociarme a un partido político y estar ahí y ser parte de eso para beneficiarme de muchas cosas. O confío plenamente en el Señor. No estamos diciendo que a veces que siempre está mal recibir o ser parte de algún movimiento ahí. La tentación es, ahí está toda mi esperanza, en lo que el gobierno me propone, me promueve, me da y me ofrece. O en el Señor. Verlo ahí en la práctica es increíble. Habían unas estaciones de servicio, una bencinera, me acuerdo, íbamos pasando, la grabé incluso, una bencinera del Partido Comunista Cubano. Y todos los que son miembros del partido y que se afilian y todo, pueden tener beneficio en la bencinera y echar benzina ahí en esa. Piensa que es un país con un solo partido político, entonces no tienes otra opción. O lucho para poder encontrar recursos para tener benzina, o me asocio al gobierno y a su movimiento y fácilmente podría acceder a los beneficios de la benzina acá, más barato, etc. Cuando vi esa cosa dije, wow, aquí hay dos opciones. O confío completamente en el Señor y dependo de su provisión y busco, y aparte que tienen, me decían, miles de oportunidades como cristiano y maneras para engañar, para ser corruptos, para poder sobrevivir, transar con tantas convicciones constantemente por las necesidades que tienen. Incluso si nadie me ve, podría transar tantas cosas. Pero era día a día. O confío plenamente en el Señor, o confío en el mundo, lo que me va a ofrecer el mundo. Y dije, wow, estoy demasiado cómodo en mi propia vida. Siempre esas experiencias como que te marcan y te dicen, qué fácil la tengo en mi propia vida. Y aún así cedo tanto en las facilidades que tengo. Y esa es la decisión que cada día enfrentamos, tú y yo, en nuestra vida. Y no solo los cristianos, los no creyentes también. Te enfrentas a una decisión todos los días si no eres cristiano. O me arrepiento y confío en el Señor y entrego mi vida a Él, o sigo viviendo mi vida en su mundo sin Él. Esa es la decisión del no creyente todos los días de su vida. Y hoy día, si tú no eres cristiano hoy día, tienes que tomar esa decisión. No puedes seguir viviendo o rechazo al Señor o confío en Él. Hoy día esa decisión está en tus manos, si no eres cristiano. Y no solo tomamos esa decisión en los momentos grandes, en qué trabajo, con quién me caso, dónde vivo, sino en todos los momentos micro, diarios, cotidianos de mi vida, cómo uso mis recursos, cómo me relaciono con otras personas, cómo enfrento el pecado, cómo trabajo mañana lunes, cómo vivo cuando estoy solo, cuando nadie me ve, total, no pasa nada. Esa decisión la tienes que tomar todos los días de tu vida como cristiano, incluso en todas las áreas, lo que está enfrentando acá. Generalmente en el momento mismo preferimos pecar antes que ser fieles. Eso es lo habitual de nuestros corazones. Muchas veces prefiero pecar y ceder antes que ser fiel al Señor. Porque estoy buscando mi propio beneficio, mi propia gloria y mi propia comodidad. Me afecta más mi reputación y seguridad que la gloria de Dios. Esa es la decisión que constantemente estamos los cristianos. Y es la decisión en la cual se encuentra acá. Y él ya decidió. Prefiero confiar en otra cosa. Prefiero poner mi esperanza, en mi seguridad, en esta coalición, antes que en el Señor. Y esa decisión siempre tiene consecuencias. Ese es el segundo punto, las consecuencias. Por eso, que es el final del pasaje, pero lo pusimos de segundo para que tú veas al tiro las consecuencias que va a enfrentar acá y cada uno de nosotros que vamos a enfrentar cuando tomamos la decisión. ¿Confío plenamente en el Señor
o sigo buscando por otro lado. Siempre va a tener consecuencias. Aunque tú pienses que te van a afectar a ti nomás, que no pasa nada, siempre tus decisiones afectan a otros, de alguna u otra manera, al tiro o en el futuro. Y en el momento nos ponemos sobre la balanza nuestras decisiones, a ver si decido esto. Generalmente después, decidí y después digo, chuta, podría haber vuelto para atrás y tengo que tratar de reordenar todo el desastre que quedó por mi mala decisión. Mira lo que le espera a Acaz y a su nación en el futuro, en base a su decisión. Son los últimos versos del capítulo 7, del 17 para adelante, ¿no es cierto? Lo puse así en 3 secciones rápido para que tú sepas lo que está pasando, pero del verso 17 empezamos a ver las consecuencias. El Señor dice, hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá. Esa es la división del reino. Pues hará venir al rey de Asiria. Por más que te asocies a esta coalición para encontrar tu seguridad ahí, voy a hacer igual venir al rey de Asiria como juicio sobre la nación. No lo van a poder evitar. Verso 18 al 20, puro juicio sobre el pueblo de Dios. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto. Me encanta el lenguaje que ocupa acá. Y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Son los imperios más grandes, los egipcios, los asirios, los que todos temen ahí. El Señor los va a hacer venir así, como un silbido a la mosca, a la abeja. Así hace venir el Señor a las grandes potencias que todos temen. Llama a insectos. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. Se van a meter hasta los rincones más pequeñitos, van a invadir estas naciones. Mi propio pueblo a modo de juicio sobre ellos. Verso 20, en aquel día con el rey de Asiria, como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza. No, lo puse ahí el verso, pero mira tú mismo el verso 20. Y el vello púbico, y también la barba. Todo lo que andamos con barba, el Señor nos va a afeitar si estuviéramos en ese momento ahí. Simplemente para decir, voy a ocupar al rey de Asiria como una navaja, como juicio, para avergonzarlos. Raparle la cabeza a alguien en ese tiempo era una señal de vergüenza. Y más aún, afeitarle las partes íntimas, más vergonzoso aún. Voy a usar al rey de Asiria para avergonzarlos. Juicio sobre mi propio pueblo. Verso 23 al 25, desolación en toda la tierra, ¿lo viste ahí? En aquel día allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 monedas de plata cada uno, no quedarán más que zarzas y espinos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha. Antes se paseaban por ahí, entraban como querían y ahora van a tener que entrar protegidos, puros problemas. Verso 25, por temor a esos espinos y a esas zarzas, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y corretean las ovejas. Desolación comprenda la tierra. La decisión de Acaz, allá los va a llevar como nación. Acaz está dispuesto a enfrentar todo este desastre que el Señor le está anticipando en lugar de poner su corazón en el Señor. Esto va a pasar si sigues por ese camino. Incluso teniendo tanta evidencia de lo que Dios ha hecho por su pueblo, prefiero seguir por otro carril. Y ahí te das cuenta que finalmente el mundo nunca da lo que promete. Promete muchas cosas, pero nunca te da lo que te promete. ¿Qué tiene que ver todo esto con Navidad? No sé si está haciendo la conexión todavía, porque estamos en la serie de Navidad, viajando al pesebre, hasta aquí, no tiene idea. Déjame explicártelo a continuación, porque tiene mucho que ver con la Navidad, lo que estamos viendo en Isaías 7. Por los últimos versos, Dios les da una señal a Acaz, a su pueblo, porque la Navidad se trata de una señal. La Navidad es una señal para el mundo. Una señal que Dios le dio a Acaz en ese momento para que creyeran en él, y una señal que Dios nos da a nosotros en nuestro tiempo también. Mira el verso 13 al 16. Ahí está la carne del sándwich. Verso 13 al 16. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, hablándole a su propio pueblo. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo,
la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. ¿Estás dando cuenta? La señal que Dios dará para mostrar a su pueblo que Él está con ellos es el nacimiento de un niño. ¿Cómo van a saber ustedes que yo estoy con ustedes? Es a través de un niño que va a nacer. Pero es una señal difícil de entender. Probablemente cuando tú lees el verso 13 al 16, o específicamente el verso 14, tú lees el verso 14 y dices, ah, sí, Jesús, ¿no es cierto? Para nosotros es súper fácil hacer la conexión con Jesús, pensamos en la Virgen María, ¿no es cierto? Y el nacimiento de Jesús, que llaman Emanuel, etc. Pero para ellos allá era una señal súper difícil de entender. ¿Qué está diciendo Dios con esta señal? Déjame explicártela súper rápido, pero es una señal en dos etapas. En primer lugar, la primera etapa se dice que podría ser este hijo que iban a nacer, podría ser el hijo de Isaías mismo. Porque en el capítulo 8, en el siguiente capítulo, verso 1 en adelante, Dios le dice a Isaías que va a tener un hijo. Verso 3, luego tuve relaciones con la profetisa, dice Isaías, y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre, y ahí un nombre raro, Maher Salal Hasbaz. ¿Qué significa? Ahí tú puedes ver abajito lo que significa. En hebreo, ese nombre significa pronto al saqueo, presto al botín. Imagínate ponerle un nombre así a tu hijo. Pronto al saqueo, ¿cómo es? Pronto al saqueo, presto al botín, ven para acá. Entonces se dice que podría ser el hijo que Isaías iba a tener con otra mujer, me parece. El tema es que la esposa de Isaías ya tenía un hijo, entonces no calza muy bien con la descripción de la Virgen. Por eso se dice que quizás tuvo un hijo por otro lado con otra mujer. Otra opción que ellos podían pensar en ese momento es que la joven que va a tener ese hijo es Sión, el lugar de Dios, el monte de Dios, el nombre que se usaba para el lugar de Dios. Y el hijo que iba a dar a luz es el remanente fiel, el puñado de gente que aún iba a estar confiando en el Señor con Isaías. Ese remanente, ese puñado de gente que quedaba ahí con Isaías, que queremos confiar en el Señor todavía, que eran muy poquitos, sería el hijo de esta mujer, de esta Sión, que sería dado a luz en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre, en la falta de fe, iba a tener este hijo, este grupo fiel. Por eso Dios le dice a Isaías en el verso 3 que vaya con su hijo, ve con tu hijo Sear Yasub, ese era el otro hijo que tenía. ¿Sabes lo que significa Sear Yasub? Un remanente volverá, o un remanente se arrepentirá. Por eso podría ser que esta joven fuera Sión, la ciudad de Dios, que iba a dar a luz un hijo que sería un puñado de gente, un remanente que se iba a arrepentir y que iba a buscar realmente al Señor. Eso podían haber pensado ellos allá, en el tiempo de Isaías, Acaz. Y ese Dios con nosotros sería una promesa para ese grupo de personas que se quiere mantener firme al Señor. Dios está con nosotros en medio de esta juicio, asiria y ataques y enemigos viniendo por todos lados, el pueblo destruido. Dios está con nosotros. Pero la segunda etapa de esta señal es que esa promesa se cumple en el nacimiento de Jesús. Obviamente. Quien es el remanente fiel de todo el puñado de gente que iba quedando en el tiempo, se iba achicando cada vez más, hasta que llega al Nuevo Testamento y encuentras al único fiel, al único justo, una sola persona, el remanente, que se mantiene firme y fiel a las promesas de Dios. Y eso es lo que nos cuenta Mateo, si vienes conmigo a Mateo 1, al principio de Mateo, capítulo 1, verso 18 al 23. Los puse ahí para que los leas conmigo también. Porque Mateo entiende, dice, eso que vimos y leímos en Isaías 7, lo estamos viendo ahora en este nacimiento. Mira lo que dice ahí, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. El nacimiento más extraño de la historia de la humanidad. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, no el José, José es otro, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, mira lo que dice el verso 23, 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ven lo extraño del nacimiento? No hay nada normal en este nacimiento de este niño. Es un milagro en sí mismo lo que está ocurriendo. No hay nada lógico a nuestros ojos. ¿Cuál serie de Netflix así, mujer teniendo un hijo del Espíritu Santo, no había tenido relaciones con su esposo, pero quedó embarazada, la cosa más extraña posible? Pero esa es la señal que recibe Acaz en ese tiempo, que ellos pensaban que eso podía ser, es la misma señal que recibimos nosotros hoy día en el nacimiento de Jesús. Por eso te digo que la Navidad es una señal que te pone una encrucijada cada año que celebramos la Navidad. No es una sola vez en la vida, todos los años. La Navidad te pone en una encrucijada. ¿O crees que Dios entró en la historia de la humanidad para venir a nuestro rescate por nuestros pecados, para rescatarnos del diablo y la muerte? ¿O lo rechazas? No hay intermedio en la Navidad. Entonces, cuando estés celebrando Navidad, piensa, esto es una señal que me pone en una encrucijada igual que acá. O pongo toda mi confianza en ese niño que están haciendo ahí, que nació hace 2000 años para rescatarme de mi pecado, para traerme a Dios de vuelta, para lidiar con mi problema con Dios, o lo rechazo. No tienes otra opción en la Navidad con Jesús. La Navidad es la señal de que Dios está con nosotros, dice Mateo. Dios con nosotros. Por favor, magnifica un poquito lo que está diciendo Mateo acá. Dios con nosotros. El Dios creador del universo, que te hizo despertar esta mañana, que te hizo respirar durante la noche sin que te dieras cuenta, que sigue haciendo latir tu corazón en bajas palpitaciones para que puedas dormir y después cuando despierta te despierta con su mano y su poder. Ese Dios está con nosotros. No una energía en el aire. Dios, por ahí estás, sino en una persona, naciendo en un pesebre, en el lugar, en el peor lugar donde podría nacer. Probablemente todos los que estamos aquí hoy día nacimos en un mejor lugar que Jesús, en una clínica, en un hospital, aunque sea el hospital más malo de la ciudad, fue el mejor lugar que incluso donde nació Jesús. Un lugar donde no había espacio para él, todos le cerraban la puerta, está cerrado, está todo ocupado. Pero que él mismo después dice, en la casa de mi padre hay mucho espacio, aquí nadie me quiere recibir, pero yo vengo a invitar a muchos, a donde sí hay espacio, aquellos que quieran confiar en mí, creer en mí. Y hay solo dos maneras de responder a su señal, queridos amigos, a esta señal del Isaías 7, de Mateo 1, 23. Hay solo dos maneras de responder a su señal. Creer que ese niño es el Hijo de Dios y que vino para rescatar a una humanidad perdida por su pecado, o rechazarlo como Acaz. No quiero saber nada, no quiero una señal, quiero seguir mi vida como está. Dependiendo de tu respuesta, la Navidad puede ser para salvación o para juicio. Y me quiero que magnifiques lo que significa la Navidad. ¿Es una señal para salvación de los que se arrepienten o es una señal para juicio de los que rechazan? Y la Navidad va a ser más bien una navaja prestada, como decía Isaías, para vergüenza. Por lo tanto, amigo, la Navidad cambió la historia de la humanidad. La Navidad, el nacimiento de Jesús, la natividad, nacimiento. El nacimiento de Jesús cambió la historia de la humanidad en un antes y un después. Y mi deseo es que la Navidad, para lo que nos estamos preparando este mes, que a todo esto quedan 3 domingos, que la Navidad, Dios con nosotros, cambie tu vida para siempre. Ese es mi mayor deseo. Y no solo cuando lo celebre el 24 para el 25, sino desde ahora. Dios con nosotros, cambie tu vida para siempre. No puedes encontrarte con Dios mismo y seguir igual. Es imposible. Mi deseo, y vamos a orar ahora para que eso ocurra. Oremos, Señor. Gracias por Jesús, quien descendió de su trono para venir a un pesebre,
a hacerse parte de nuestra historia, para rescatarnos de nuestra propia rebeldía a ti, Señor. Se hizo frágil, se hizo un bebé, se hizo alguien como nosotros para decirnos que tú estabas con nosotros. No porque nosotros merecíamos recibir algo bueno de ti, sino porque tú te dignaste, Señor, por tu gracia y tu misericordia, a venir a salvarnos. Señor, que esta señal que hay en el pesebre, en el supermercado, en la tele, que esa señal nos advierta, en primer lugar, si acaso estamos poniendo toda nuestra esperanza y confianza en ese Dios que nace ahí, o quizás en nuestras propias fuerzas, en cualquier otra cosa. Que sea una gran advertencia para el mundo, Señor. Y que para aquellos que han confiado en Cristo sea una gran señal de salvación y esperanza. Que tú estás con nosotros, el Dios del universo. Así que, Señor, que esta Navidad podamos celebrarla con esa expectativa, con esa imagen en mente del Dios que está disponible. Y que nos afecte, Señor, hoy día, al salir de acá. Que haga de nosotros personas diferentes, saber que Dios vino a la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén.